La pregunta es, ¿cómo puedo entender la Trinidad? Y es cierto que la Trinidad es un concepto difícil de entender e incluso los más grandes teólogos de la fe cristiana han tratado de explicar este enigma de maneras diferentes para tratar de que la persona entienda, los cristianos entiendan, los creyentes entiendan el concepto de la Trinidad. Ahora, la palabra Trinidad se refiere a que existe un solo Dios, y esto hay que metérselo en la mente a los antitrinitarios, los cuales nos acusan a nosotros de ser politeístas y dicen que creemos en varios dioses. Una y otra vez, y lo hemos dicho mil veces, nosotros los que creemos en la Trinidad, los cristianos evangélicos, no creemos en varios dioses. Se lo repito, porque a veces parece como que no entendieran lo que estamos hablando, no entienden el español. No creemos en varios dioses, creemos en un solo Dios. Y ese es el concepto de la Trinidad, de creer en un solo Dios, que existe un solo Dios, pero en ese un solo Dios hay tres personas: Dios el Padre, que es el creador de todas las cosas; Cristo, el Hijo, que se encarnó para solucionar el problema del pecado que había entrado por un hombre y reconciliarnos con el Padre; y el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios moviéndose en medio de los cristianos y en los cristianos verdaderos. Ahora, la Trinidad es una unión de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas tres personas son el único solo Dios que ha gobernado todo el universo entero desde el principio de la creación. Un solo Dios, y lo repito nuevamente, un solo Dios. Ahora, cada de estas personas que están en ese un solo Dios mantienen su individualidad. Cada uno de ellos tienen personalidad, sentimientos, voluntad, intelecto, pueden hablar, tienen razonamiento, sienten, duelen, se alegran. ¿Me entiendes? Lo que hace a una persona ser persona. Ahora, tampoco se trata de tres aspectos de una sola persona, o tampoco se trata de tres dioses trabajando juntos, como algunos creen, sino que un solo Dios, que es una unidad compuesta de tres personas. Y cuando la Biblia habla de que hay un solo Dios, esto no contradice de ninguna manera la doctrina de la Trinidad, porque eso es la doctrina de la Trinidad, que hay un solo Dios. Por ejemplo, cuando decimos que hay un pueblo aquí, hay un pueblo, no estamos diciendo que hay una sola persona, sino que hay un pueblo. Pero en ese pueblo pueden haber 100, pueden haber 200, puede haber miles de personas en un solo pueblo. ¿Cuántos pueblos hay? ¿Miles? No, un solo pueblo. El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos hay? Un solo cuerpo. ¿Pero cuántos componen ese cuerpo? Pues miles. ¿Pero cuántos cuerpos son? Es que solo son uno. Entonces, este argumento de los antitrinitarios de decir y llamarnos politeístas porque creemos en tres personas, pero solo en un solo Dios, y así, aún así, diciéndoles, explicándoles, recalcando, repitiendo que creemos en un solo Dios, aún así no lo entienden, ¿verdad? Ahora, la Biblia claramente distingue a las tres personas en ese un solo Dios. Y cuando lo describe, lo hace con lo que se conoce los atributos de la personalidad. Y es por eso que llamamos a Dios persona. Ahora, esto no es tan muy relevante en cuanto a Jesús, porque Jesús sabemos que era persona, porque lo vieron en la tierra, hablaron con él, ¿me entiendes? Se les apareció, estuvo con los discípulos, estuvo con mucha gente, entonces lo vieron caminar. Eso no hay duda que Jesús es persona. Pero en el caso del Padre y el Espíritu Santo, es muy importante saber que son personas
porque esto implica que ellos no son una energía como creen los testigos de Jehová, que creen que el Espíritu Santo es solo una energía, es el soplo nomás. Pero cuando nosotros decimos personas, estamos diferenciando entre el Espíritu Santo que creen los testigos de Jehová falsamente y el Espíritu Santo de la Biblia, el cual habla y se comunica y tiene intelecto y razonamiento y piensa. Piensa, siente, decide, actúa. Y repito, tiene intelecto, tiene sentimientos, tiene voluntad. Eso es lo que lo hace una persona ser persona. Ahora entiendo que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero sin embargo, la existencia de esta doctrina surge muy claramente de los textos bíblicos. Pero ese no es un argumento. Decir que la palabra Trinidad no está en la Biblia no es un argumento suficiente para descartarla, porque la palabra encarnación no está en la Biblia. Y aún así creemos que hubo una encarnación en cuanto al Hijo que se hizo carne, el Verbo se hizo carne. También no está la palabra monoteísmo, que prácticamente es el concepto de que hay un solo Dios, lo cual nosotros creemos. Tampoco está la palabra, algo más sencillo, abuelo. La palabra abuelo no está en la Biblia. La palabra Biblia no está en la Biblia. Entonces, decir que la palabra simplemente no está en la Biblia no es un argumento suficiente. Tiene que probarse que no existen personas en Dios. Algo que nadie en 2000 años ha podido probar. Lo único que ellos pueden probar es que Dios es uno o que hay un solo Dios. Y eso lo creemos nosotros también. Dios es uno. Pero en ese uno hay pluralidad. Uno no significa uno en número. Uno significa uno en unidad. Mi esposa y yo somos uno. Un pueblo es un pueblo, no son muchos pueblos, un pueblo. El cuerpo de Cristo es uno, pero es compuesto por muchos miembros. Hay textos que ningún unicitario, que ningún Jesús solo, que ningún testigo de Jehová podrá refutar. Génesis 1:26 es uno de los textos más usados por mi persona para probar que en Dios hay pluralidad de personas. Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto es muy fácil. Si usted lo lee, usted se dará cuenta que en Dios hay más que una persona. Porque un Dios unicitario o un Dios como el Dios de los Jesús solos no hablaría de esta forma. Génesis 3:22 es otro ejemplo claro donde dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Y si usted lee Génesis 3:22 y también lee el verso 5 de Génesis 3, se dará cuenta que el saber el bien y el mal es ser únicamente como Dios. Entonces Dios dice, el hombre ahora, sabiendo el bien y el mal, es como uno de nosotros. No es nosotros con los ángeles, no es nosotros con el diablo, no es con nosotros con nadie más, sino como Dios únicamente. Y Dios habla en plural. Un Dios unicitario no habla así. Otro ejemplo muy claro es Génesis 11:7, donde dice, ahora pues descendamos y confundamos, ahí hizo lengua, y si lee más abajo dice que Dios lo hizo todo y lo hizo solo. Pero ese Dios que es solo él es Dios, es un Dios plural, el cual dice, descendamos y confundamos. Es decir, nadie descendió con él, los ángeles no descendieron con él, de los serafines descendieron con él, ni los arcángeles descendieron con él. Nadie descendió con él, solo él descendió y aún así habló en plural. ¿Por qué? Porque Dios es plural. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde la eternidad. También podemos ver Mateo 3:16, donde vemos la Trinidad manifestándose en el bautismo de Jesús. En ese momento vemos a Jesús bautizándose, siendo bautizado por Juan, el Espíritu Santo descendiendo como forma de paloma, y el Padre hablando desde los cielos diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Vemos también en Mateo 28:19, del 18 al 20 más bien, donde Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para ponerles un último ejemplo, podemos ver también Juan 14:16 al 17, donde el Señor, luego de anunciar a sus discípulos que pronto iba a morir,
les promete, y yo rogaré al Padre, yo rogaré al Padre, una persona a otra persona, y Él os dará, el Padre os dará otro consolador. Note que no es el Padre el consolador, no es el Hijo el consolador, sino otro, para que esté con vosotros para siempre. Esto es la Trinidad, ¿verdad? Finalmente les digo que incluso si no puede entender completamente la doctrina de la Trinidad, puede usted creer en ella con confianza, ya que es una doctrina que surge de la Biblia y pues es lógico que con nuestras mentes limitadas no podamos entender todo acerca de Dios, pero lo que no debemos de hacer, y esto lo hacen muchos antitrinitarios, es limitar a Dios con nuestras propias mentes limitadas. Lastimosamente, mi amigo y mi hermano, los que niegan la Trinidad tienen a un Dios que les cabe en la mente, ¿verdad? Porque ellos no creen que Dios es lo más grande que hay y que es en todo el universo entero y que existe. Sin embargo, nosotros los que creemos en la Trinidad, los evangélicos, los cristianos que creemos esta doctrina sana, entendemos que Dios es tan grande, tan grande, que nuestra mente no lo va a poder comprender. Y es por eso que creemos en esta doctrina de la Trinidad, no porque la entendamos, sino por fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dios les bendiga.